Buenas a todos, mi nombre es Melvin Antonio Gutiérrez Álvarez, soy estudiante de pregrado de Ingeniería Civil. En el día de hoy, el grupo 7 de Química General de primer semestre de la Universidad Tecnológica de Bolívar, le venimos a hablar sobre el cálculo de densidades y masas molares de los gases. Somos un grupo de pregrado de Ingeniería que se encuentra conformado por José Alejandro Valdés, Mónica Giselle Palencia Blanco, Jorlan Oquendo Franceschi, José Nicolás Navarro Gil y mi persona Melvin Antonio Gutiérrez Álvarez. En este video venimos a darle una clara explicación de lo que es el cálculo de densidades y masas molares de los gases. Le contaremos en qué consiste cada factor de este tema y cómo se utiliza esta herramienta. Al igual explicaremos las diferentes fórmulas que se emplean en estos cálculos y estaremos realizando unos ejercicios prácticos para mayor entendimiento del tema. ¿Qué es la densidad? Es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. Densidad de los gases. La densidad se puede calcular conociendo la presión, la masa molecular del gas, la constante de los gases ideales y la temperatura. Masas molares de un gas. Se puede encontrar la masa molar de una sustancia gaseosa a partir de la ecuación de gases ideales. Se necesita calcular el valor de la densidad del gas a una presión y temperaturas conocidas. Su fórmula es presión por volumen igual a N número de moléculas K. Bueno, mi nombre es José Nicolás Navarro Gil, estudiante de Ingeniería Civil. Hoy les vengo a explicar cómo está definida la fórmula de cálculo de densidades y masa molar de gases. Bueno, la fórmula de densidad está definida por densidad igual masa sobre volumen. Bueno, la densidad la podemos definir como la propiedad que tiene la materia, ya sean sólidos, líquidos o gases, para comprimirse en un espacio determinado. La cantidad de masa por unidad del volumen. También podemos decir que la densidad está definida como la masa de una sustancia por unidad de volumen. Es una propiedad física importante para caracterizar un material o sistema químico. Matemáticamente, la densidad se calcula como la masa de una sustancia por el volumen que ocupa. Ahora le explicaré cómo está definida la fórmula de masa molar de gases. Bueno, esta fórmula está definida por PV igual NKT. ¿Esto qué quiere decir? Pues PV es una constante y esta ley se cumple aproximadamente por todos los gases a bajas densidades, pero también la temperatura absoluta es un gas a bajas densidades proporcional a la presión constante. ¿Qué significa PV igual CT como está escrito ahí? Pues C es una constante proporcional apropiada para cada cantidad determinada del gas y podemos decir que C es igual a Kn. Pues estas son variables que dicen aparte de lo que tiene la fórmula, en donde N es el número de moléculas de gas y K es una constante de esta manera. Pues y PV igual a NKT, que es la fórmula. Bueno, la constante K se denomina constante de Boltzmann y se encuentra experimentalmente que tiene el mismo valor por cualquier clase o cantidad de gas. Su valor de unidad en unidades si es K igual 1,381 por 10 elevado a la 23. Bueno, así están definidas las fórmulas de cálculo de densidades y masa molar de gases. Muchas gracias. Mi nombre es José Valdés y voy a explicar un ejemplo de cómo calcular el número de moles. Tenemos el enunciado, el cual nos dice: calcule la masa molar de un gas cuya muestra de 0,550 gramos ocupa 0,2 litros a 0,968 atmósferas y 289 grados Kelvin. Masa 0,550, volumen 0,2 litros,
presión 0,968 atmósferas y temperatura 289 grados Kelvin. Pero ¿qué es el número de moles? El número de moles de un gas es la magnitud que nos mide la cantidad de sustancias que tenemos. Y para calcularlo usamos la expresión que vemos aquí en pantalla, la cual nos dice que N, siendo N el número de moles, es igual a P por B, siendo P presión y B volumen, dividido entre R, siendo R la constante de los gases, por T, siendo T la temperatura. En este caso, para resolver nuestro problema, solo tendríamos que reemplazar presión, volumen, la constante de los gases, la cual ya está establecida, por la temperatura. Esto nos da un total de 0,00816 moles. La fórmula para calcular el número de moles es importante porque a partir de ella podemos calcular las variables que la componen. Es decir, si tenemos el número de moles, la temperatura y la presión, la fórmula es la siguiente: presión por volumen es igual a número de moles por constante de los gases por temperatura. Presión por volumen igual a número de moles sobre constante por temperatura. La N hace referencia a masa sobre molar. Tenemos que despejar de una manera u otra que nos dé densidad. Entonces cogemos presión por volumen es igual a masa sobre molar por constante de los gases por temperatura. De esta fórmula tenemos que dividir volumen en ambos lados para encontrar densidad. Entonces quedaría de esta siguiente manera: presión por volumen sobre volumen. Cancelamos los dos volumen, que es igual a masa sobre molar por volumen, por RT. De allí, de la masa y volumen, encerramos esas dos y lo podríamos reemplazar por densidad. Quedaría de la siguiente manera: presión igual a densidad por constante de los gases por temperatura sobre molar. Ahora tenemos que despejar a D todavía. Quedaría presión por molar sobre constante de los gases por temperatura. Dividimos en ambos lados constante de los gases por temperatura y quedaría de la siguiente manera: presión por molar sobre constante de los gases por temperatura igual a densidad. Y esta sería la fórmula. Calcular la densidad del gas oxígeno 02 a 25 grados Celsius y 1 atmósfera. Bueno, tenemos que presión es 1 atmósfera, temperatura 298 kelvins, de 25 grados Celsius a 298 kelvin. Masa 0,2, la multiplicamos el 16 por el 2 y nos da 32 gramos por mol. Entonces tenemos de masa 32 gramos por mol. Y la constante, que es 0,082 atmósferas por litro, moles por sobre moles por Kelvin. Entonces tenemos que la densidad es presión por masa sobre constante por temperatura. Densidad igual a 1 atmósfera por 32 gramos sobre moles sobre 0,082 atmósferas por litro sobre moles por Kelvin por 298 kelvins. Hacemos la respectiva ecuación, cancelamos atmósferas, cancelamos moles, cancelamos Kelvin y nos queda